a la vez con las políticas deportivas y Exacto. públicas. Pero ya en un ratito nada más nos vamos al contacto con nuestro móvil desde las calles de la ciudad, como siempre lo hacemos. Vamos a saludar con el Negro Producciones a Diego Domínguez, nuestro móvil, hoy lunes, comienzo de semana. Diego, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Buen mediodía o buen día, buenas tardes? No sé qué decirte realmente. Hola Diego. Hola, qué tal, Hernán, Omar? Buen día para ustedes. Todavía no almorzamos nosotros, así Ah, que bueno. lo tomamos como buen día, pero bueno, estamos nuestro mediodía de la ciudad, el primer día de la semana. Les digo que ahora siento un poco más de frío que esta mañana. Se ha escondido el sol, las nubes han ganado el cielo y se está sintiendo el fresco. Así que si ahora cuando salgan de trabajar, abríguense. Bueno, veo la bandera que está detrás suyo que ondea bastante, hay bastante viento parece, ¿eh? Sí, como le decía, se ha ido el sol y se ha levantado un vientito frío que se siente, sobre todo en las manos. Bueno. Bueno, el fin de semana, cerca del fin de semana, el día viernes, después de 2 años, habemos resultados del censo, ¿eh? Y ya sabemos cuántos somos aquí en Brinkman, cuántos somos en la región, al menos en las cifras que se dieron del 2022, ¿no? Sí, sí, seguramente en 2 años no debe haber cambiado tanto los números que nos ha dado el INDEC después de aquel censo 2022, donde, bueno, seguramente muchos de nosotros eh, Esas son imágenes, mire, de hemos archivo, cambiado, cuando se hacía aquí en Brinkman, el 2022. claro. Por lo menos hemos cumplido años, muchos de nosotros, gente que ya no está, niños nuevos que han llegado a este mundo, pero bueno, así están los datos del censo del 2022 que se han dado a conocer. Obviamente lo primero que hicimos fue buscar aquí en nuestra ciudad cómo venimos. Ya sabíamos que éramos más de 10.000 habitantes hace un tiempo, desde el 2010, pero este censo arrojó que somos 11.321 habitantes, esto en el 2022, con 4.300 viviendas, datos oficiales que ha dado a conocer el INDEC. Si nos vamos a Colonia Viñó, nos da 631 habitantes, en Sever 766 habitantes, 6.227 en Porteña, 7.661 habitantes en Freire, 1.130 habitantes tiene Paquita, 2.000, un poco más de 2.000 habitantes Altos de Chipión, Morteros, 20.631 habitantes, Balnearia, 6.796, Miramar, 2.764 habitantes. Estos son algunos números puntuales que ha arrojado este censo, pero lo hablábamos con algunos dirigentes y nos hacían llegar a la prensa que no están muy conformes con estos números, porque los habitantes, a todos nos parecía que éramos un poco más. Por ejemplo, Mortero se esperaba algo de 24.000 habitantes, según las expectativas que tenían, y el censo, bueno, oficialmente ha dado 20.000. Quizás, bueno, obviamente ya han pasado 2 años, los propios dirigentes también integran partidos políticos, conocen el tema comparando por allí con los padrones y demás. Son gente que camina el pueblo, sobre todo, Sí. o las ciudades, sobre todo en tiempo de elecciones, y no están muy de acuerdo con estos datos que ha dado a conocer el INDEC. Pero bueno, es así que hay que hacer caso porque son datos oficiales. De esto dependerá después partidas presupuestarias, programas y beneficios, como lo decía un colega esta mañana, que bueno, son datos, por eso, digamos, los propios municipios están preocupados por los datos que se daban, porque bueno, de ahí depende después el reparto de fondos o de coparticipaciones, ¿no? De acuerdo a la cantidad de habitantes que se tenga. Sí, yo creo que digamos, la disconformidad pasa por este hecho. Si vos conoces, porque el censo se tiene que hacer teóricamente cada 10 años. Bueno, recordamos que estuvo en el medio de la pandemia. Este censo iba en el 2022, se hizo en el 2022. Vemos incluso todavía imágenes allí de los censistas con barbijo, ¿no? Bueno, se tiene que hacer cada 10 años.
Entonces, los resultados que obtuvimos en el anterior censo con respecto a estos que se conocen, estamos hablando de que hay un crecimiento vegetativo muy pequeño en las localidades. Si en 10 años se creció de esa manera, quiere decir que tuvimos más fallecimientos que nacimientos, porque en realidad el crecimiento vegetativo es muy poco. A ver, por ejemplo, para dar un ejemplo, ya Brinkman es ciudad hace varios años, y bueno, se esperaba por lo menos 12.000, 13.000 habitantes que podría haber sido, y bueno, fueron 11.000. Vos citabas Morteros también parece que hace dos censos atrás que tiene la misma cantidad de habitantes, o sea, está cerca siempre de los 20.000. Entonces por ahí está creo que también el tema de o los anteriores estuvieron mal hechos y este bien hecho, o este no tuvo la veracidad con respecto a los otros. Ese es un tema por ahí. Por el otro es cierto lo que decís vos, porque por ejemplo hay 5 ciudades en Córdoba. Eso pasa totalmente de ser una comuna a ser un municipio, a tener otro estatus, a tener, como decías vos, otra coparticipación, otro organigrama también. Pero acá lo que llama la atención es que en 10 años, bueno, en realidad fueron 12 del último censo, fue muy poco el crecimiento que hubo en algunas localidades, ¿no? Sí, sí, eso es lo llamativo y como decíamos, las expectativas por allí que se tenía entre la dirigencia política o entre los mismos habitantes, uno va haciendo el cálculo y va tomando cierta nota, se pensaba que se había crecido mucho más, pero bueno, lo cierto es que estos son los datos oficiales. No vamos a dudar, obviamente, no vamos a dudar de los censistas que hicieron un trabajo excelente y lo veíamos en las imágenes. Muchos de ellos, algunos todavía no lo han cobrado, pero la recolección de los datos fue buena. Después, bueno, es confiar en los datos que da justamente el INDEC, pero se supone que son datos oficiales, todo chequeado, y esos son los números finales que nos han dejado. Bien. No, yo una sola cosa para No, no aportar. hablemos de los censistas, ¿no? No, una sola cosa para aportar, que para mí tiene mucha relevancia, que es el tema de que recién 2 años después se conocen los datos. Uno entiende que es una cantidad enorme de datos, que son muchísimas las cosas que se analizan, pero 2 años me parece muchísimo. No, y bueno, le pasa que En estamos la en diferencia, Argentina. y perdón, le decía, es una opinión mía, puedo estar equivocado, pero en los tiempos que corren, con todas las actualizaciones que hay informáticas y con todas las herramientas que se pueden utilizar o se podrían haber utilizado para esto, tardar tanto, para mí, modo de ver, es muchísimo. Sí, más que Para mi modo todo de ver. no tiene que ver con la herramienta, me parece que tiene que ver con cambio político también. O que, bueno, en Argentina en vez de usar computadora usamos el abaco, contamos con la bolita. Por eso te digo, cuando Pero- vos tenés el acceso a ciertas herramientas viviendo en el año 2024 y no se utilizaron o no se utilizaron de la mejor manera, me parece que se podría haber mejorado ese tema. Sí, Es una opinión mía. Totalmente es válida la opinión, como tampoco le caemos a los censistas, porque bueno, como todos, No, los para censistas nada. lo habrán hecho a conciencia, por supuesto. El tema es el conteo después, ¿no? Que se hace estadísticamente. ¿Dónde se hace? Y bueno, es cierto, 2 años es una locura, demorar 2 años para un censo, cuando a lo sumo tendría que haber demorado, como decían, 5, 6 meses, como sumo, a lo sumo. Pero bueno, se dieron a conocer ahora y esos son los números y ahora habrá que esperar otros 10 años más para que se hagan. Sí, o quizás un poco menos, si estaba previsto en el 2030, bueno, o 2032, veremos que ojalá ya para ese momento tengamos mejores elementos de Sí, medición, o al menos más transparentes, ¿no? Uno sí. confía, pero bueno, para no dejar ningún manto de sospecha y que arroje la realidad, que es lo que todos esperamos, porque como decíamos, no es solamente dar un número, de estos números dependen partidas presupuestarias, coparticipaciones, programas que bajan desde los gobiernos, o saber a qué zona tiene alguna necesidad para llegar y actuar, porque no es solamente un censo contable, sino que se toma cómo vive una persona, un grupo familiar. Entonces, para eso se necesita exactitud y ojalá que hay tiempo y para el próximo censo todo eso quede resuelto y se llegue después
con las soluciones también, una vez conocidos los números exactos. Seguro que sí. Bien, y si no, bueno, cambiar el sistema, como dice el cuento, ¿no? Contamos los pies de las personas, dividimos por 2, a lo mejor nos da otro resultado, ¿no? Bueno, Diego, Así es. gracias por todo, gracias por el contacto anterior y también por el informe, ¿eh? Gracias a ustedes, y si salen a la calle, abríguense. Sí, señor. Gracias, hasta mañana, ¿eh? Hasta luego. Ahí estaba Diego Domínguez, nuestro móvil desde las calles de la ciudad. Bueno, abrimos otro capítulo que tiene que ver con el deporte, Omar. Exactamente. En un ratito nada más. Simplemente quiero decir esto.